Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Hoy nuevo episodio de Corazón en Conexión y de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Hoy les traigo un tema súper especial y es no vine a sobrevivir, vine a generar riqueza por encima de mis emociones. Y es que de esta manera nació Purple Power. A los que llevan tiempo aquí siguiéndome saben de lo que les estoy hablando. Y de forma posterior Purple Empower. Y es que básicamente cuando la vida se pone difícil y cuando las emociones empiezan a frustrar nuestro propósito y empiezan a generarnos más excusas que motivación para salir adelante, es cuando debemos ser muy entendidos del momento oportuno para tomar las decisiones correctas y salir adelante. Muchas veces hay momentos en donde la visión se nos nubla y pasamos simplemente a sobrevivir. La vida es muy corta, tenemos espacios de verdad que bien reducidos, que son la suma de instantes que estamos compartiendo, cosas bonitas, cosas que no lo son tanto, pero que a la final, al reunir todo eso, son las experiencias de vida que hemos tenido, ¿verdad? Cuando esas experiencias empiezan a tener más enfoque en lo que no nos está saliendo bien, es cuando perdemos de vista el propósito que tenemos y nos estancamos. En lo personal, ustedes saben que yo siempre les traigo historias que puedo compartir con ustedes desde lo que he vivido, desde lo que he tenido que afrontar, las decisiones que he tomado, la forma en la que he afrontado diferentes momentos, en donde a veces quisiera devolver el tiempo y decir, si hubiera tenido el entendimiento que tengo ahora, hubiera reaccionado de otra manera, hubiera hecho las cosas diferentes, tal vez no hubiera perdido tiempo en darle vueltas a asuntos que a la final no iban a tener solución y que sí me retrasaron de llegar al momento en el que estoy ahora. Sin embargo, los tiempos son perfectos y lo importante es realmente tener la conciencia y la certeza de que con el aprendizaje que ya tengo, debo proyectarme para que no me vuelva a pasar lo mismo, ¿listo? Y es que siento que las mujeres somos muy maternales, por eso mismo somos quienes estamos capacitadas para dar a luz, ¿verdad? Pero esta capacidad realmente nos hace más bien un poco emocionales y empezamos a meterle corazón a todo. Entonces nos dejamos siempre de últimas y empezamos a ver que primero está la familia, primero está mi hogar, primero está mi pareja, primero están mis hijos y terminamos dejándonos de lado cuando si no estamos bien paradas nosotras, entonces cómo nos vamos a sostener y cómo vamos a sostener a los demás. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje bien interesante porque realmente cuando no te queda más alternativa que levantarte y salir a seguir viviendo, es cuando te das cuenta de que no estabas bien parado. Entonces dejamos de lado como este sentimiento, no importa, tengo que hacer tal cosa, este otro sentimiento no importa, yo puedo con esto también. Y sigo como si no estuviera pasando nada y cuando se me junta todo llega el momento en el que realmente no tengo ni siquiera fuerzas para levantarme. Y de eso es lo que quiero hablarles justamente, de esos momentos en los que la vida se me puso de esa manera. Entonces, ese mismo regalo que recibimos de ser maternales, de tener esa empatía con las personas, de darle la palabra justa en el momento preciso, se nos termina volviendo en contra. Si no sabemos mantener ese equilibrio, realmente los sueños se nos van a ir para el suelo, van a estar por encima los sueños de otras personas y está bien chévere ayudar a otros a cumplir sus sueños, claro, por supuesto, es algo que nos llena desde el corazón por ese mismo instinto maternal que tenemos, pero si esos sueños siempre van a ser prioridad y los de nosotros nunca van a ser el foco, entonces ¿de qué se trata la vida? Es ahí cuando llegan esos momentos de depresión, de ansiedad, cuando nos sentamos a ver cómo todos están viviendo su vida ideal, para esto era que me esforzaba, para esto fue que trabajé, pero tú sigues ahí solo sonriendo por otro. ¿Y tu corazón cómo está realmente? Entonces cuando llega esa depresión, esa ansiedad, es cuando tenemos que preguntarnos cuáles fueron esas renuncias silenciosas que hicimos y que nos llevaron a abandonarnos a nosotras mismas. Y ojo, que no siempre es culpa del entorno, porque a veces nuestros hijos disfrutan de que estemos para ellos, nuestra pareja disfruta y agradece que estemos ahí, pero somos nosotras mismas las encargadas de poner esos límites y de decir, sí, claro, hasta aquí voy, sí vas a trabajar por tu sueño, pero yo también necesito este espacio para trabajar por el mío. Está bien que tú estés súper emocionado con llegar allí, chévere, cuenta con mi apoyo, pero si eso me está alejando a mí, vamos a tener que hacer un pare y decir, bueno, con equilibrio,
vamos a ir hasta este punto para que tú puedas, pero yo también necesito ir a este punto porque este es mi sueño, es mi meta, es mi aspiración. Sobre todo ese límite cuando ya somos mamás, que es bien difícil, pues sostenerlo. Generalmente nos olvidamos de nosotras, cerramos los ojos y decimos todo con tal de que mis hijos sean felices, todo con tal de que ellos lo tengan todo, valga la redundancia, y pues no siempre va a ser tan satisfactorio. ¿Listo? ¿Cuál es ese proyecto al que alguien te dijo, este no es el momento de sacarlo adelante? Abandónate un poquito, lo hacemos después, mira, ahorita es el centro de este. Otra persona o tú misma te lo pudiste haber dicho. ¿Cuál es ese proyecto que aplazaste y que esta es la hora que todavía no ha sido el momento oportuno para ti, porque le diste prioridad a otras cosas? ¿Cuál fue ese talento que guardaste o cuál fue esa pasión que hubieras podido desarrollar porque pensaste que la prioridad de otro era más importante que sacar adelante ese proyecto? Esa habilidad que tú sabes que tienes, pero que está ahí dormida porque sientes que si la sacas de pronto vas a opacar a otra persona o que vas a hacer sentir mal a alguien que está ahí a tu sombra y que realmente fue más fácil tú llegar a un nivel más bajo que hacer que esa persona subiera al tuyo. Y esa es una historia bien triste. Puedo decirles que me pasó un par de veces en que prefería no hablar, prefería no dar mi opinión, prefería no arreglarme, prefería no salir para no opacar a las personas que estaban en el entorno. Y es muy triste tener que llegar a este punto. Y realmente hoy a veces miro hacia atrás y digo, ¿cómo me permití esas cosas? Y no lo entendí. De hecho, hay momentos en los que digo, ¿para qué entenderlo? Lo importante es que ya tengo la conciencia de que no lo voy a volver a permitir en mi vida. ¿Listo? A veces nos adaptamos también a lo que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, la sociedad esperan de nosotros y se nos olvida que a la final nuestro propósito original es el que nos va a dar felicidad o tristeza al final del camino. Aquí no sabemos hasta cuándo vamos a estar, ¿verdad? Puede ser muchos años, que es lo que esperamos, o pueden ser muy pocos. Y cuando llegue ese momento, los que tienen la fortuna de pronto, los que tuvieron la fortuna de decir, wow, me llegó esta enfermedad, me llegó esta situación, posiblemente no esté, porque qué vamos a decir de las personas que de un momento a otro ya no están en este plano terrenal y no tuvieron la oportunidad ni siquiera de tener la conciencia de que renunciaron a sus metas y a sus propósitos por terceros o incluso por ellos mismos, por miedos, por temores, y llegó el momento de irse de aquí. Creo que nadie sabe que hay más allá. Los que tienen sus creencias religiosas tienen claro que más allá está pues como la vida eterna, como encontrarse con ese ser superior y que todo va a ser paz y tranquilidad. Hay otras personas que dicen que hay una reencarnación, hay otros que sienten que ya no hay nada, aquí se acabó. Cualquiera que sea tu creencia, solo piensa que es muy triste saber que tienes un potencial que puedes desarrollar y que a la final no lo sacaste a la luz, que no lo desarrollaste como hubiera podido ser por el temor o por complacer a otros o por darle prioridad a los sueños de otros y no a los tuyos. Llega el momento en el que nos damos cuenta que realmente nos volvimos sobrevivientes de una rutina, que no somos protagonistas de nuestra vida porque más allá de respirar y de llevar el día como pasan las horas, como tengo que hacer esto porque si no hay una consecuencia, pero que no hay algo que nace desde el corazón, es muy triste. Realmente, si tú sientes la frustración, el vacío, el enojo, que no sabes de dónde vienen, pero que estás ahí, a muchas de nosotras nos juzgan como es que las mujeres son temperamentales, es que las mujeres son emocionales, pero se olvidan de que hay cosas desde la raíz, desde lo profundo del corazón que nos hacen comportarnos de esa manera y a veces ni siquiera nosotras mismas sabemos por qué estamos así. Y eso no es más que estar alejadas de nuestro propósito. Cuando nosotros tenemos claro para dónde vamos, qué es lo que queremos, y ojo que no siempre es yo voy a ser una mujer que tiene tanto, que hace tanto, no, a veces ni siquiera sabemos cuál es esa meta tan larga, pero sí tenemos metas cortas. Hoy voy a dar un paso más hacia eso que puedo ser. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué tengo yo como esa facilidad? Algunas es de expresarse, otras es de sus manualidades, otras simplemente es de ayudar a otros y eso también es un propósito, pero nunca abandonándote. Aquí el foco no es que ayudes o no ayudes a otras personas, el foco es que tú seas la prioridad y de ahí para allá puedas dar mucho más. Y créanme que cuando uno está bien parado, cuando uno siente que las cosas las está haciendo desde el corazón, todo empieza a salir mucho mejor de lo que teníamos previsto. A veces por estar ayudando a tantas personas que están alrededor, nos salen las cosas mal porque estamos cargadas,
porque sabemos que el corazón no está bien, porque sabemos que la economía no está bien, porque sabemos que nuestra familia no está bien y nos centramos tanto en cómo ayudar a que otra persona sí tenga esas áreas en orden y a la final la de nosotros no está. Entonces, ¿qué es lo que estamos proyectando? No vamos a poder ser ejemplo, ¿listo? El amor propio es algo que se afecta mucho porque finalmente cuando tú te miras al espejo eres la única persona que va a poder saber qué es eso que estás viendo, qué hay en la esencia de tu corazón. Y con tristeza tengo que decir que muchas veces me miré al espejo y solo me veía los defectos. Entonces solo decía es que este gordito, es que esta cosa, es que esta cara, es que este ojo, es que este... ¿Por qué sucede eso? Básicamente porque no tenemos claridad en que este cuerpo es el vehículo que nos ayuda a llegar a nuestros sueños y a nuestras metas. Cada parte del cuerpo lo utilizamos para desarrollar diferentes funciones, para podernos mover, para poder hablar, para poder expresarnos, incluso hasta para descansar utilizamos nuestro cuerpo. Y cuando no tenemos la convicción de que eso es una fortuna poder tener, sin importar si no es el perfecto, si no es como lo esperábamos, pero tenemos mucho más de lo que tienen otros que quisieran estar como estamos nosotros. Otra área que se afecta muchísimo cuando entra esa frustración, cuando nos centramos más en los otros, cuando ese emocionalismo sale a la luz es la economía. Toca aguantar, toca estar en ese trabajo porque si no, ¿de dónde vamos a vivir? Tengo que asumir esa deuda, porque es que si no, entonces, ¿qué van a pensar si yo voy a esa reunión y no llevo el regalo que esperaban? Si hay escasez en la casa, entonces no hay para el mercado, no hay una cosa. Ahí también se frustran nuestras emociones y es donde empieza el estancamiento y créanme que cuando la economía no está bien, las otras áreas tambalean. Por eso es que en los proyectos que yo manejo y con las chicas que he tenido la posibilidad de trabajar, siempre les hablo de desarrollar un negocio de una actividad que les permita tener una fluidez económica. Porque es que el dinero sí es, no es lo más importante en el mundo, como dicen, no, es que solo cree que el dinero es lo importante. No, el dinero sí es la base para llevar una vida más cómoda y para poder solucionar mejor muchas situaciones. Eso realmente es lo que deberíamos tener en la cabeza. O sea, el dinero no es malo, el dinero es un aliado que realmente nos ayuda a potencializar esas habilidades y ayudar a otros de una manera más sencilla, ¿listo? En las relaciones, cuando damos todo pero no nos valoran, cuando estamos entregando desde el corazón, cuando somos esas personas conscientes que decimos qué rico poder dar de lo bonito que tengo en el corazón para ti, para otros, y de vuelta de eso que estamos recibiendo. Entonces, no, claro, uno se supone la norma es tú das para recibir o de lo que recibes das, hay otras personas que lo dicen de esa manera y realmente yo lo que quiero es que reflexionemos sobre a quién le estamos entregando las cosas bonitas que tenemos en nuestro corazón, porque es que no siempre el culpable es el otro, a veces nosotros mismos somos los culpables de que nos traten de una manera despectiva o de que no nos valoren o de que nos den solo sobras de amor porque lo permitimos. Si a la primera que tú estás viendo que no está siendo valorada, te retiras y dices, aquí no es, yo me merezco mucho más que esto, yo doy un amor tan bonito que como mínimo debo de recibir ese mismo amor. Si tú no tienes esa conciencia, vas a aguantar cosas que no deberías aguantar y esa otra persona también va a sentirse cómoda en medio de lo que está haciendo o dejando de hacer por ti y va a seguir en la misma situación. Bueno, otra forma en la que nos abandonamos es en lo profesional, cuando nos quedamos donde no estamos creciendo, cuando nos quedamos en donde no estamos bien pagos, cuando nos quedamos en donde nos frustran nuestra creatividad, donde tú sacas una idea y nunca la valoran, en donde te dicen acá se hace lo que el jefe dice y sea bueno o sea malo, eso es lo único que hay. Y a veces por temor de soltar lo poco que tenemos, siempre hay un dicho por ahí que dicen es mejor poquito pero fijo, bueno, hay varios dichos por ahí y sobre todo las personas mayores son las que siempre como que decían, mire, consígase un buen trabajo en donde así le paguen poquitos, usted tenga fijo ahí y no lo vayan a sacar de un momento a otro y no importa, quédese callado, es mejor que no entre en controversias porque es que si usted lo hace de esa manera de pronto se queda sin el pan y sin el queso y esa es una de las formas en las que nos anulamos porque es que no vinimos aquí solo a trabajar por una retribución económica, aunque también, sino que el desarrollar ese potencial y esa creatividad que tenemos y ponerla al servicio de la humanidad es un propósito que traemos innato.
Y cuando nuestro día se vuelve, despiértese, vaya al trabajo, haga lo mismo que le dicen todos, devuélvase y trate de medio dormir y espérese a que le paguen su quincena, vaya, pague sus deudas y vuelva a repetir lo mismo. Esa rutina hace que en algún momento tu cabeza ya no dé más, estar totalmente alejada del propósito y sales las emociones a relucir y caes en una depresión o en temas de ansiedad donde muchas mujeres no han logrado salir, ¿listo? Entonces, si tú estás en una empresa, si tú estás en un negocio en el que realmente no eres feliz, en el que no puedes desarrollar tu máximo potencial, no tengas miedo de moverte. No siempre es necesario tener otra liana asegurada para soltar la anterior. En muchos casos sí, hay que ser muy entendido de los tiempos, qué responsabilidades tienes, qué obligaciones, pero si tú no das ese paso, yo generalmente le sugiero, y por eso la industria del mercadeo en red llegó a mi vida en un momento muy oportuno y siempre la sugiero, porque es una industria en donde tú no tienes que tener una profesión para desarrollarla, en donde tú solo necesitas meterle actitud y dedicarle tiempo y sí o sí vas a ver resultados. ¿Y qué pasa? Que tú puedes seguir con tu trabajo habitual, te organizas y en lugar de estar en redes de pronto perdiendo el tiempo, en lugar de estar chismoseando con el vecino, en lugar de estar en cosas que no te van a generar una retribución, te organizas y le dedicas 1 o 2 horas al día a prospectar personas, a vender un producto, a generar un ingreso adicional. Y cuando ese ingreso adicional ya supere el ingreso que tú tienes, entre comillas, fijo, pero que es haciendo algo que no te llene y que no te satisface, en ese momento vas a soltarlo y vas a potencializar esto. Por eso es esa industria y ya les voy a hablar de cómo nació Purple Power, ¿listo? ¿Cuándo más nos estamos abandonando a nosotros mismos? En la maternidad, porque nos entregamos tanto a cuidar a nuestros hijos y esa es una parte muy bonita y de verdad que vale la pena hacerla, sin olvidarnos de nosotras mismas, siempre tiene que haber un equilibrio. Equilibrio, ojo, tampoco se trata de que, bueno, tuvo su hijo y allá lo dejó quién sabe en dónde, y es que yo soy mujer y yo también merezco y yo también puedo. Yo no comparto ese tipo de visión porque es muy difícil crecer sin los papás cerca, se los digo yo porque esa fue mi situación, a pesar de que a mí no me dejaron porque quisieran, pero el haberme sentido muchas veces con ganas de decir, mamá, me pasa esto, papá, alguien está tratando de sobrepasarse conmigo y tener esa persona eso no pasaba. En esa época ni siquiera habían celulares, no había cómo contactar, había que esperar hasta que llamaran al fijo de mi casa para yo medio poder decir, y mi abuelita estaba pendiente que hablaba yo por teléfono, habían cosas que yo no quería decir si no era con mi mamá, por ejemplo, o quería decirle a mi papá y él no estaba porque estaba en sus cosas y por eso no estoy de acuerdo con que abandonemos a nuestros hijos por otros propósitos, otras cosas, pero el equilibrio está básicamente en que yo estoy para mis hijas, pero no me abandono a mí como mujer, cuáles son mis metas, mis propósitos y qué es lo que yo quiero en mi vida. Y sobre eso hago un equilibrio, ¿listo? Básicamente, yo siento que nos ponemos en modo sobrevivir cuando las decepciones amorosas, cuando las cuentas por pagar, cuando la presión del trabajo, cuando los problemas con los hijos nos hacen sentir pequeñas, nos hacen sentir insuficientes y hacen que pongamos por delante todas esas otras situaciones, creemos que las vamos a poner en orden si nos abandonamos a nosotros y lo único que hacemos es generar un desorden más grande. Y aquí es donde quiero conectarles desde mi historia y desde mi esencia. Yo no vengo de una familia adinerada, no vengo de una familia que de pronto me dio todas las comodidades, pero tampoco me faltaban cosas esenciales como tener a mis papás cerca, por ejemplo. Pero si yo quería una chaqueta, si yo quería esto, estudiar en un buen colegio, en medio del entorno en el que vivía, de pronto mejor del que le pagaban a otros amigos míos en la clase o en el estrato en el que vivía. Esas cosas son cosas que agradezco. Sin embargo, cuando fui creciendo, siempre tuve claro que yo no quería tener que estarle pidiendo a alguien. En algún momento me pasó algo muy curioso y fue que habían tostacos y esos tostacos costaban 20 pesos, me acuerdo, y a mí me gustaban bastante. Y llegó mi papá justo de visita y cuando llegó yo le dije que si me regalaba 20 pesos para comprarme unos tostacos. Perdóname, le dije que si me regalaba 20 pesos y me dijo, ¿para qué? ¿Qué se va a comprar? Me dio tanto como decepción de esa respuesta porque a pesar de que hubiera podido decirle sí, papi, pues es para unos tostacos y sé que me los hubiera dado, sentí como el reclamo y pues fíjense ustedes cuánto valen ahorita unos tostacos, tal vez 500 pesos, hagan la relación de lo que le estaba pidiendo casi nada. Y en ese momento yo le dije, fue como, me voy a comprar una casa, para eso estoy pidiendo 20 pesos. Y me fui, lloré, me sentí frustrada,
no quise ya más, ni siquiera pensé en los tostacos, sino realmente pensé en que yo en adelante no quería tener que pedirle nada a nadie, ni quería tener que dar explicaciones de por qué quería tener dinero. Y en ese momento, en el apartamento en el que vivía mi abuelita, había un local y ese local estaba rentado a una odontóloga. Ella me contrató con 9 años que tenía yo para que tan pronto yo llegaba del colegio, era su auxiliar en sus funciones como odontóloga y me pagaba. Recuerdo que me pagaba 30.000 pesos quincenales, hagan la cuenta, eso era buen dinero. Y pues yo básicamente llegaba del colegio, me cambiaba rápido, almorzaba y llegaba y trabajaba hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche con ella y luego iba y hacía mis tareas y con eso empecé a solventar mis gastos porque no me gustaba pedirle a nadie. ¿Listo? Ya más adelante, cuando pude graduarme, entré a la universidad, sin embargo mi papá quebró, mi mamá no estaba ya tan presente porque estaba con muchos otros problemas, tuve que retirarme de la universidad, empecé a trabajar en muchas cosas, a hacer manualidades, luego me embaracé de mi hija mayor y en ese momento es cuando mi vida da un giro totalmente, digo yo, es que 180 grados es poco para lo que cambió, porque de pasar a trabajar o a sustentarme de pronto en gastos que son de una chica de 18 años que pues básicamente no necesitaba grandes ahorros ni grandes sumas de dinero para sobrevivir, pasé a tener que salir a trabajar para poder tener para leche, para pañales y para que no le faltara nada a mi hija estando sola. Y esto es una situación que las emociones empiezan a salir a flor de piel. En ese momento, como tenía un porqué poderoso, porque yo no podía darme el lujo de acostarme a llorar una noche y un día, porque entonces al día siguiente, ¿quién iba a pagar el diario? Entonces me levantaba y salía con toda y la guerreaba y pues a la vista está que pude salir de esa situación con muchas situaciones que después les contaré, con muchas cosas que pasaron no tan fáciles, no tan sencillas, pero que forjaron la mujer que soy hoy en día y que le doy gracias a Dios haberme dado la posibilidad de haber sido mamá tan joven, porque eso me enseñó a ser fuerte y me sostuvo en muchas otras situaciones. Sin embargo, más adelante llega otra temporada de mi vida en donde económicamente había logrado estabilizar muchas cosas. El dinero no era el problema era que ese dinero que ganaba no tenía un propósito, porque a pesar de que trabajaba en el sector financiero como lo hago ahora, que es algo que me gusta, que me apasiona, ayudar a las personas a cumplir el sueño de tener su vivienda propia, de organizar sus finanzas, es algo que me gusta. En ese momento llega la crisis emocional de decir, wow, por esto era que estaba trabajando, tengo el carro que quería, el apartamento que quería, tengo mis hijas, tengo estabilidad, tengo buenas inversiones y ¿dónde está la felicidad? Porque no había un propósito. El propósito no puede ser solo ganar dinero. El propósito tiene que ser algo más allá, algo que te apasione. Esto que estoy haciendo de compartir con ustedes mi experiencia, de saber que hay una mujer al otro lado de la pantalla que está escuchando esto y está diciendo yo también puedo. Y créanme que si yo pude, ustedes pueden. Porque la mujer que ustedes están viendo acá no es, pero nada comparado con lo que fui en algún momento. Y también dejé que esas emociones me estancaran y dejé de lado mi propósito, porque después de que estuve aquí en este mismo apartamento diciendo esto era todo, tuve situaciones muy difíciles en donde encontré mi propósito, encontré las redes de mercadeo, encontré una forma de llegarle a las personas, de transformar la vida de otras mujeres y eso me llenó el corazón. Y no les voy a decir que de una vez fue algo que llegó a mí como magia y me hizo transformarlas emocionalmente y no, yo pensaba en que financieramente fueran estables y que su cuerpo fuera bonito, que lo que vieran al espejo les gustara. Para mí ese era el enfoque. Ya con el tiempo descubrí que todo eso también iba apoyado de empoderamiento, de pensamientos positivos, de cómo te expresas, de cómo proyectas lo que eres a los demás y ya fuimos haciendo un conjunto. Pero en ese momento, cuando yo logro salir de esa crisis emocional, estuve 2 años en cama luego de un tema de salud que tuve que afrontar por que simplemente veía al espejo algo que yo no quería ver y eso me llevó a querer estar de quirófano en quirófano, de esteticista en esteticista, invirtiendo dinero en cualquier cosa me ofrecían creyendo que eso iba a llenar el vacío que tenía en el corazón. Y luego de esos 2 años, estando quebrada, casi al borde de perder todo lo que había trabajado durante toda mi vida, logro levantarme gracias a las redes de mercadeo, encuentro mi propósito y empiezo a hablarle a esas mujeres de decirles ustedes también pueden. Mire, usted se está viendo al espejo y ve algo que no le gusta, claro, vamos a trabajar por esa mejor versión, pero eso no es solo físico, eso también está en su corazón y en su cabeza. ¿Por qué se está viendo así? ¿Qué es lo que pasa?
quién te está hablando al oído. Entendí que muchas veces las personas que nos dicen ahí al oído con palabras disfrazadas de bonitas nos dejan sembradas semillas en el corazón en donde no nos sentimos tan cómodas. Entonces ese esposo que, ay, tan bonita tú que estás toda gordita, o tan bonita tú, pues, ay, ¿tú qué vas a empezar? ¿Para qué haces eso? Yo te amo así como eres. Y detrás de esa palabra bonita está la forma de bajar a esa persona de su meta y de decir, oye, yo también puedo transformar mi cuerpo y de pronto todo este tiempo no me he centrado en ello y por eso no lo he alcanzado, pero si me lo propongo lo puedo conseguir. Entonces empezamos a disfrazar de palabras bonitas esas malas intenciones de mejor la tengo así como está, porque es que si ella abre los ojos y se da cuenta de su potencial, entonces ya no la voy a tener tan asegurada. Y así empezó mi transformación y nace Purple Power, en donde empecé a crear un equipo de mujeres que se empoderaran, pero de empoderamiento de la forma como yo la veo, y no es salir a decir que todos son iguales y que todos son malos y que yo no me dejo de nadie y que yo entonces voy a echar a la basura estos años que hemos compartido, sino un empoderamiento bonito en el que vamos a llegar a acuerdos para que tanto tú como yo podamos desarrollar nuestro potencial, en donde somos un equipo de trabajo y vamos a sacar adelante esta relación, esta familia, este proyecto. Y donde si estabas sola tampoco es un prerequisito que te quiere establecer la sociedad, de que si no estás con una persona, entonces no te vas a sentir completa. Aquí estoy yo, por ejemplo, en este momento no tengo ninguna relación, pero soy una mujer que me siento completa y capaz de sacar adelante cualquier proyecto. Cuando antes la sociedad decía que si no tenías una pareja, entonces fracasaste. Fracasaste como mujer, fracasaste como esposa, y no siempre es así. Sin embargo, llega una situación en la que después de mucho tiempo decido darme una nueva oportunidad de confiar en una persona, de empezar una nueva relación, y fue un total desastre. Porque no vamos a decir que eligió mal o se fijó en la pareja incorrecta, no, simplemente tenía que pasar por eso. Me niego a llamar maestras a las personas que nos lastiman el corazón, pero sí hay enseñanzas que llegan a través de personas. Entonces usted no es mi maestro, es una persona que me hizo mucho daño, pero gracias a esa situación pude aprender lecciones de vida y puedo compartirlas ahora con ustedes. Y cuando llega ese momento yo estaba supuestamente en el techo a donde había querido llegar en mi liderazgo, con mi equipo de trabajo, compartiendo productos naturales, con la nutrición transformando vida de mujeres, además con la venta de esos productos ayudando a que financieramente fueran estables, y creí que mi vida estaba en ese lugar en el que yo decía, wow, después de esto, ¿qué? O sea, no puede haber nada más. Y resulta que llega el día en el que nuevamente se me mueve el piso y digo yo, no me siento capacitada para abrir esa cámara porque estábamos en pandemia, entonces todo era virtual, abrir esa cámara y hablarle a las mujeres que han creído y confiado en mí. Y tengo dos opciones. Una, decirles mentiras y seguirles hablando de un empoderamiento que ya no veo reflejado en mi vida. O dos, decirles lo siento, pero me está pasando esto y esto y esto, y ya no, ni siquiera tengo palabras para decirles salgan adelante porque ni siquiera yo sé cómo salir adelante. Y en ese momento se pone realmente a prueba a esta persona que tienen ustedes acá enfrente. Y la decisión que yo tomé fue alejarme completamente de todo. Renuncié a mi proyecto de vida, renuncié a mi propósito. No solo me alejé de las redes de mercadeo, sino que también me alejé de mi entorno cercano, dejé a mis amigos, dejé a las personas que siempre me habían apoyado, y me sumergí y me encerré en mi tristeza y en mi desesperación, con un tema adicional, y es que fingía ante mis hijas estar bien porque no quería que ellas sintieran que nuevamente había fracasado y que nuevamente las cosas no me habían salido bien. Y eso es algo que desde el corazón se los digo, miren, la mejor lección que ustedes le pueden dar a sus hijos es que a pesar de que se equivoquen, se ponen en pie, corrigen, ajustan y siguen caminando. Porque la vergüenza que nos han metido desde niños en la cabeza nos hace fingir cosas que no somos, y a la final lo que puede terminar es en una tragedia. En ese momento yo tuve hasta un intento de suicidio que hubiera podido ser el fin no solo de mi vida, sino de los sueños y de las ilusiones de mis hijas. No estaría yo aquí ni siquiera contándoles esta historia, y seguramente ellas tampoco estarían con la sonrisa que tienen ahora mismo en su carita. ¿Por qué? Por tratar de fingir algo que no es. Por fortuna, llegan las personas correctas en el momento apropiado, que es esto que por eso nace este tipo de proyectos, y logran hacerme ver
que más allá de una situación difícil que estaba pasando, que más allá de una pareja que de pronto no estábamos destinados el uno para el otro, que más allá de una situación que se me salió de las manos, seguía vivo ese propósito. Y que mientras tú te levantes cada mañana y puedas respirar, puedas salir a llevar a cabo una nueva tarea, una nueva misión, una nueva forma de expresar lo que llevas en el corazón, siempre va a haber oportunidad. Me agarré del único que todo lo puede y dije, lo único que he tenido siempre la certeza es que si tú me sueltas, yo con esto no voy a poder. Pero mis hijas todavía me están viendo y todavía necesito que ellas entiendan que sin importar lo difícil que se ponga la vida, hay una nueva oportunidad de salir adelante. Y eso fue lo que hice. Me levanté y poco a poco, paso a paso, y todavía estoy caminando hacia esa meta, porque todavía no estoy como estaba en algún momento que me sentía tan capaz, tan oportuna, tan autosuficiente de poder sostener un estilo de vida y un propósito y un ritmo para acercarme a mis metas. Ahora mismo no me siento todavía así, pero sí sé que estoy mucho más arriba de lo que estaba en ese momento y cada día camino hacia esa meta. En ese momento nace Purple Empower, que es el proyecto que estoy llevando a cabo en este momento, y nace recargado, porque si Purple Power tenía un grupo de mujeres, el movimiento de gente feliz, saludable y con propósito, era nuestro lema. Ahora Purple Empower nace desde esa reconstrucción, donde ya has recorrido un camino, donde ya tienes una experiencia y donde simplemente me dije, se vale caerse las veces que sean necesarias para levantarte cada vez más fuerte. Y en este momento no solo quiero desarrollar un negocio, no solo quiero tener un equipo de trabajo, sino que quiero realmente llegar al corazón de todas esas personas, de todas esas mujeres que en algún momento han visto algo, que les ha llegado un mensaje, que cualquier cosa que yo haya de pronto proyectado, dicho, subido en mis redes, que ustedes ven que a veces me dicen, Gina, pero es que subes tantas cosas que no sé ni siquiera qué es lo que estás haciendo, me hablas del banco, me hablas del producto, me hablas del entrenamiento, me hablas de finanzas y a la final entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les digo, mira, cada vez que yo voy por la vida viviendo simplemente un día a día y llega un mensaje a mi cabeza, una persona se atraviesa y me dice, me está pasando esto, me pide un consejo o simplemente algo que me está pasando a mí, trato de encontrar esa forma de convertirlo en mensaje y dejárselo a las personas que puedan necesitarlo en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estuve en una habitación encerrada, en una cama acostada sin poderme levantar, queriendo recibir un mensaje de alguien que me diera una sola razón para levantarme y seguir. Y por mucho tiempo no lo encontré. Lo único que encontraba era más gente juzgándome, atacándome, pero porque ya no está, pero porque ya no aparece, pero porque se aguantó, pero porque no terminó eso, pero porque no sale. Y yo lo permitía porque dejaba que esos mensajes entraran en mi, no solo en mis oídos, en mi cabeza, sino que además en mi corazón. Y casi no logro sacar esa semilla de ahí. Si en ese momento yo hubiera recibido un mensaje como este de pronto, o como alguno que hubiera necesitado escuchar, creo que hubiera sido mucho más fácil el camino y esa es la proyección que tengo ahorita para cada una de las personas que quieran recibir un mensaje bonito o simplemente conocer de una historia. Ahora también es un llamado a que entre nosotras muchas veces dejamos de ser empáticas. Se nos olvida que nosotras también sentimos, se nos olvida que nosotras también somos mujeres que hemos sido juzgadas, atacadas por la sociedad o que simplemente hemos ido por la vida tratando de complacer a otras personas. Y cuando se nos cruza otra mujer con una situación similar, nos volvemos su verdugo y también la atacamos y también la juzgamos. Y a veces hay momentos en los que nadie debería involucrarse en la situación que está viviendo otra persona. A veces simplemente es dar un paso al costado y no dar tu opinión si no te la están pidiendo. O incluso si te la están pidiendo y sabes que esas palabras que van a salir de tu boca en lugar de edificar van a dañar, es mejor que te quedes callada. Por eso mismo, Purple Empower es un proyecto bien bonito que no solo está trayendo mensajes a las mujeres, sino que además les está dando la oportunidad de unirse en un equipo en donde vamos a salir adelante de diferentes situaciones, donde vamos a compartir experiencias que estamos viviendo unas y otras, en donde vamos a aprender todo el tiempo. Entonces, si tú tienes esta habilidad y yo tengo esta otra, ¿cómo podemos apoyarnos para entre las dos sacar adelante un proyecto que nos va a cambiar la vida?
cómo yo estoy afrontando una situación tan difícil, pero que tú ya la viviste en algún momento. Y o me compartes cómo saliste de ella, o simplemente me dices cómo te hundiste y perdiste X número de días, meses, años, hundida en ese error, sin la capacidad de levantarte. Y yo digo, bueno, yo no voy a vivir lo mismo, ¿verdad? Yo no voy a dejar que esto pase. Y en el camino se han venido juntando diferentes personas, se han abierto diferentes puertas que me han hecho entender que voy por el camino correcto. Y tengo el entendimiento completo de que en el momento en que me vuelva a caer, me voy a volver a levantar y voy a seguir con esa meta firme. Ese es el mensaje que tenía para ustedes hoy. Quiero invitarlas a que revisen los otros episodios, a que se los escuchen en cualquier momento mientras están haciendo cualquier actividad. Está bien chévere que puedan conectarse con esta visión, que me dejen sus sugerencias, comentarios a los que me conocen desde hace un tiempo, que también me dejen por ahí escrito en alguna de las redes sociales o abajo aquí de este episodio, qué tema les gustaría que conversáramos, qué experiencia de vida saben ustedes que he tenido o en qué momento compartimos juntas algún espacio en el que sacamos algún tema de conversación y aprendiste algo de esto y crees que pudiera transformar la vida de otras mujeres. Los invito también a que vayan a mis redes sociales. Estoy en Instagram como @GinaBarbosa_oficial, en TikTok como Gina Purple Empower y en Facebook como Gina Barbosa Zárate. Dejen su like, compartan este episodio y bueno, espero que el mensaje haya sido oportuno y que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. No olviden que ustedes vinieron a este mundo a vivir, no a sobrevivir. Cada cosa que las aleje de ese propósito es algo que las está dejando sin vida. Y es que tener vida no es solo respirar, tener vida es realmente poder sonreír y decir voy caminando y así me caiga, así me tropiece, voy a llegar a mi meta y voy a desarrollar el máximo potencial que tengo. Mi propósito es una prioridad en mi vida y el tuyo también si lo quieres recorrer juntos, pero si lo tuyo me aleja del mío, no vamos a caminar de la mano. Tengan el carácter y la certeza de que en el momento en que tomen las decisiones correctas, se van a acercar mucho más fácil a esas metas y a esos propósitos que le van a llenar el corazón de una forma tal que no van a saber cómo agradecerlo al universo. Chao, chao, gracias por todo.